A continuación, les presentaré una breve y concisa explicación del proceso psicológico básico llamado lenguaje. Mi nombre es César López y empecemos. Cuando hablamos de lenguaje, nos referimos a la capacidad del humano para expresar un pensamiento o comunicarse. Esta capacidad se da en diversas especies, en diferentes formas o sistemas. El hombre tiene la capacidad de comunicarse a través de distintos sistemas, ya sean verbales o escritos, especialmente a través de signos vocales. Es así que la comunicación se entiende como el intercambio de información. La vida del ser humano se organiza en torno a la comunicación lingüística. La comprensión y producción del lenguaje permite interactuar con el entorno inmediato, ya que la información de carácter lingüístico está muy presente. Se entiende por lenguaje al sistema de códigos que permite designar al entorno, los objetos del mundo, sus acciones, cualidades y relaciones. Este sistema de códigos genera cambios muy notables en la estructura del sistema cognitivo humano. El sistema de comunicación simbólica permite designar objetos y acontecimientos con palabras, lo que deja la posibilidad abierta a la representación o relación con objetos, aunque no estén en presencia nuestra. Este lenguaje facilita la abstracción, representación de objetos concretos a través de sus características, lo que permite una reestructuración de los procesos de percepción, creando nuevas leyes para la misma. Otros cambios importantes, entendiendo el lenguaje simbólico como un vehículo de transmisión de información acumulada, es que permite asimilar el conocimiento sin la necesidad explícita de la experiencia directa. El lenguaje está relacionado con la cognición y la comunicación debido al objetivo de la actividad lingüística, que es transmitir y recibir información de otros organismos. La actividad lingüística se caracteriza por tener propósito y ser intencional, además de perseguir fines, el cual son transmitir y recibir información de otras personas o de estructuras. Es así que representar esa información mediante un sistema es muy importante. El lenguaje tiene la particularidad de que existe cierta especificidad neurológica en alguno de sus procesos, mientras que en otros no. Calvin y Bickerton expresan muy bien esta idea, mostrando la adaptación de estas figuras, que son 3 ejemplos de localizaciones cerebrales relacionadas con el lenguaje. Las áreas cerebrales implicadas en nombrar: A. Son zonas relacionadas con el nombrado bilingüe. En B. Nombrar en castellano y en inglés. Las zonas en C son zonas neutras para el nombrado. En la figura central se presentan 1, 2 y 4, regiones próximas a la cisura de Silvio, en la que la estimulación altera tanto la recepción de fonemas como las secuencias de expresión oral facial, y en 3, área de Broca, donde se puede ver afectadas los movimientos simples tipo oral facial. En esta representan 1, área lingüística lateral; 2 y 3, áreas de vocalización medias; 4, cuerpo calloso; 5, ventrículo lateral; y 6, cisura de Silvio. En el lenguaje, el cual es una parte importante del sistema de procesamiento de información, es necesario que intervengan también procesos cognitivos, como procesos perceptivos, que analizan las entradas sensoriales, permitiendo que se analice el estímulo lingüístico o no. Procesos de almacenamiento. La información se almacena en la memoria a largo plazo. Para poder utilizarla debe ser recuperada y debe de colocarse en otro almacén intermedio, llamado memoria a corto plazo. Procesos de codificación. La señal puede ser visual, acústica o táctil.
Por tal, el mensaje debe ser detectado por los sistemas sensoriales para que exista codificación. Procesos motivacionales y emocionales. Determina el interés de la información. El lenguaje es el vínculo para transmitir emociones y estados de ánimo. De esta manera, el lenguaje puede entenderse como el conjunto de operaciones que dependerá del papel que el sujeto juegue en el acto comunicativo, receptor o emisor, lo que es igual a los dos grandes bloques del procesamiento de información, la comprensión y la producción. Cuando hablamos de la adquisición del lenguaje, existen diferentes aspectos del desarrollo integral del niño que influyen en el proceso de adquisición del lenguaje, como el proceso de maduración del sistema nervioso, el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. El desarrollo del lenguaje se da a través de distintas etapas. La etapa prelingüística, donde se produce una intensa actividad fónica que favorece el buen funcionamiento de los órganos destinados a materializar el lenguaje, así como el desarrollo del aparato auditivo. Y la etapa lingüística. Durante esta etapa se siguen encontrando emisiones fónicas propias de la etapa anterior con carácter exploratorio, aunque van aumentando su complejidad. El lenguaje puede ser entendido como un modo de relacionarse que surge en el vivir en comunidad lingüística. Es un intercambio de comunicación, constituye un fenómeno biológico relacional. El lenguaje es funcional. Usamos el lenguaje para hacer significar y decir. Los individuos se comunican con reglas, siendo el conocimiento de las reglas lingüísticas y la capacidad de aplicarlas en determinados contextos lo que constituye la base de la competencia comunicativa. El lenguaje no solo implica aspectos fonológicos y gramaticales, sino también aspectos comunicativos generales que están contextualizados con influencia social, psicológica, cultural y afectiva. Desde un punto pragmático del lenguaje, se define la comunicación como un proceso de interacción personal donde las relaciones establecidas definen un cierto nivel de entendimiento a partir del cual llegan a obtener sentido las interacciones y los contenidos. Asimismo, la comunicación puede ser entendida como la combinación de actos con propósito e intención. El contexto adquiere relevancia como factor que facilita la comprensión. Diversos autores argumentan que la adquisición del lenguaje se lleva a cabo con un conjunto de conceptos básicos que se han formado a través de sus interacciones no lingüísticas con el mundo durante la infancia. Bates, Camaglioni y Volterra describen 3 estadios que dan cuenta de la adquisición de habilidades comunicativas pragmáticas básicas. Primer estadio, llamado fase perlocutiva. Se presentan desde los 10 meses de edad, incluyen aquellos actos comunicativos que tienen efecto en el oyente. El segundo estadio o fase ilocutiva comprenden el periodo que va de 10 a 12 meses. El niño comienza a usar en forma intencional gestos y vocalizaciones no lingüísticas para afectar la conducta del oyente. El tercer estadio o fase locutiva, en esta se presenta a partir de los 12 meses. El niño comienza a expresar verbalmente sus intenciones. Según Felson, pueden identificarse 6 contextos o dominios implicados en el desarrollo de las habilidades comunicativas. El contexto social incluye nociones tales como la elección de error, diversidad de rol y distanciamiento de rol. El contexto emocional, donde la emoción es un elemento fundamental en el aprendizaje del lenguaje. Un estado disposicional positivo es esencial para el desarrollo de las habilidades comunicativas. El contexto funcional,
que incluye la intención comunicativa que subyace a los postulados, las proposiciones y enunciados. Las palabras y las estructuras del lenguaje surgen para satisfacer las necesidades comunicativas del niño. El contexto físico incluye objetos, personas, características del ambiente. El contexto de eventos se asocia a la comunicación en la medida que permite conceptualizar esquemas temporales del hacer y establecer relaciones de causalidad. El contexto del discurso incluye todo lo que se ha dicho y lo que se dirá en el discurso. Se debe tener en cuenta que la actividad lingüística ocurre dentro de un contexto. Sin contexto, cualquier frase puede ser ambigua. El contenido transmitido por un texto es mayor que la suma de los contenidos transmitidos por las oraciones que lo componen. Cuando hablamos de comprensión de textos, existen tres factores importantes. La necesidad del conocimiento del mundo y de su activación. El conocimiento previo que posea el sujeto sobre una cuestión es importante y necesario para la comprensión, aunque no es suficiente. Lo realmente importante es que estos se activen en un momento determinado. Inferencias. En todo texto siempre se da algo por sabido. Cada texto contiene solo la información que el autor considera necesaria para poder entender. Integraciones. Las ideas individuales solo existen como parte de un todo semántico complejo.